primera de Juan, capítulo 3 y versículo 19. Y yo quiero que pensemos un poquito en esto. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta, que Juan quiso que quedara plasmado en su mente y en mi mente, una de esas cosas que quiso que quedaran plasmadas ahí en la mente del creyente, incluyéndonos a nosotros, a usted y a mí, no solamente a las personas a las que Juan le escribió esta carta, sino también a nosotros, y era que nosotros supiéramos o tuviéramos certeza. Juan quería que la iglesia, que los cristianos, que los hermanos tuviéramos certeza, tuviéramos seguridad. ¿Seguridad de qué? Que tuviéramos certeza acerca de Dios, certeza de quién es Dios. Dios quería que nosotros tuviéramos certeza acerca de su palabra. Dios quería que tuviéramos certeza acerca del verbo de vida, de quién es Cristo. Dios quería que tuviéramos certeza acerca de cómo es un cristiano, cómo vive y cómo debe de comportarse un creyente verdadero. Juan quería que los hermanos tuvieran certeza. Es por eso que primera de Juan y segunda de Juan y tercera de Juan es un libro tan, vamos a decirle, blanco y negro, tajante, porque es un libro que quiere que usted se dé cuenta, tenga certeza de lo que es, de lo que no es, de quién es, de cómo vive, de cómo no vive un creyente. Juan quería que tuviéramos certeza de quién o qué no luce como un cristiano. Juan quería que supiéramos ver o identificar la mentira del engaño. Que viéramos, aquí no es verdad, esto no es verdad. Juan quería que supiéramos eso. Y como prueba de eso, Juan usa una palabra que la estaba usando a través de toda esta carta. Él la estaba usando, es una palabra que él ha repetido muchas veces y es la palabra sabemos. Esta palabra sabemos, que él repite varias veces. Él la dice en el 2.5, la dice en el 3.16, capítulo 3, versículo 16, la dice en el versículo 24 del capítulo 3. Juan usa esta palabra sabemos 12 veces en esta epístola, en esta carta de primera de Juan. Y ahora en esta palabra Juan la usa en este versículo, como sabe, el versículo 19, Juan la usa con un sentido futuro. Escucha lo que me dice el versículo 19. Dice, en esto sabemos que somos de la verdad. Aquí está la palabra en futuro. En esto sabremos que somos de la verdad. Juan nos habla de que debemos de tener esa certeza, esa seguridad de que somos de la verdad. Y vamos a abarcar eso un ratito. ¿Qué significa ser de la verdad? ¿Qué significa eso? Pero esta certeza es el resultado de algo. Juan dijo, ahora sabemos, en esto sabemos. Esto es resultado de algo, es resultado de lo que ya él estuvo diciendo anteriormente, y nosotros hablamos de eso la semana pasada. La seguridad que un creyente puede tener y decir, en esto yo sé, es resultado de lo que ya él dijo anteriormente. ¿Se acuerdan cuando dijo en el versículo 17? Yo no lo puse en pantalla, intencionalmente lo estoy haciendo para que aprendamos a buscar, a agilizar en la Biblia, aprender dónde están los libros, qué tan rápido podemos buscar. Así lo vamos a hacer ahora. Pero busquen en su libro ahí, primera de Juan, capítulo 3 y versículos 17 y 18. Miren cómo dice. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se acuerdan que estábamos predicando las semanas anteriores de que el amor por el hermano es un amor es un amor de hecho y no solo de palabras? Ahora Juan estaba diciendo que el hermano, la persona que muestra ese amor sacrificial a Dios, es alguien que está evidenciando que es hijo de Dios, que muestra ese amor sacrificial por el hermano como Cristo lo hizo. Ahora dice Juan que después de eso, cuando tú te muestras de esta forma, tú puedes decir que ahora yo sé, ahora sabemos que somos de la verdad. Una vida que se caracteriza todos los días por el amor en acción por el hermano, es lo que le da certeza, o es lo que nos da certeza a nosotros de que somos de la verdad. Ahora vamos a ver este tema que le he puesto a ustedes aquí, los beneficios de un estilo de vida caracterizado
por el amor en acción. El amor en acción lo vimos la semana pasada, pero ahora vamos a ver qué beneficio tenemos. Porque usted me puede decir, ok, pastor, pero yo me esfuerzo y trato de amar a los hermanos, a los demás, como Dios manda, como Cristo lo hizo. ¿Y en qué eso me beneficia a mí? Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí, porque Juan dice, en esto sabemos que somos de la verdad. Vamos a leer el versículo 19 hasta el 24. Dice, en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos hables, que en verdad, Señor, podamos dilumbrar tu palabra para que tu palabra alumbre nuestra oscuridad y podamos ver con claridad. Y podamos vivir con claridad y podamos comportarnos como tú mandas, Señor. Que tú toques nuestros corazones. Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero que veamos el primer beneficio. ¿Qué beneficio hay de yo vivir una vida que se caracteriza por amar a los demás? No es fácil amar a otro, pero cuando usted es lleno del amor de Dios, se le va a hacer fácil amar a otro, porque está dando el amor que ha recibido del Señor. ¿Qué beneficio hay en hacer eso? Bueno, el primer beneficio que Juan nos muestra aquí en el versículo 19 es seguridad de salvación. Una vida que se caracteriza por yo vivir amando a otros creyentes, a otras personas, con un amor sacrificial como que Cristo tuvo. Alguien que se caracteriza por ese estilo de vida está mostrando que es cristiano. Está mostrando que es hijo de Dios. Entonces puede decir esa persona, yo tengo seguridad de salvación. Recuérdense que yo le dije en los versículos 17 y 18, que usted me decía, bueno, ¿y cómo yo puedo entonces aplicar eso a mi vida? ¿Qué significa amar al hermano como un sacrificio, como Cristo lo hizo? Bueno, Juan nos dio un ejemplo, y el ejemplo que vimos la semana pasada fue que si tú tienes bienes, tienes posibilidades, tienes recursos, porque Dios te ha provisto, y ve a un hermano que está en necesidad, y tú no le ayudas y cierras tu corazón y no quieres ayudarle, dice que esto no es el amor de Dios, no le está mostrando. Alguien que tenga la posibilidad de ayudar a un increyente y se cierra en su corazón, está mostrando que el amor de Dios no está en él. Ahora, una vida de amor sacrificial por el hermano es una prueba irrefutable de la salvación. Alguien que se caracteriza por una vida sacrificial por el hermano, por el cristiano, por quienes son su familia en Cristo, es una prueba irrefutable de que yo tengo salvación, de que conozco la verdad de Dios, de que soy de la verdad. Es una prueba de de una verdadera profesión cristiana. Yo creo que usted vea conmigo aquí un poquito más atrás, en el capítulo 3, ya Juan lo mencionó, versículo 16. Miren cómo dice el versículo 16, para que ustedes den un punto. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner en nuestras vidas por el hermano. Juan está diciendo, en esto nosotros conocemos o sabemos o conocemos el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. ¿Cuál es entonces el referente que Dios quiere que tengamos? Que si Jesús puso su vida por nosotros, también nosotros la pongamos por el hermano. Y esto en la vida real, en la práctica, muchas veces es difícil, incluso para cristianos. Es difícil para los que no conocen a Dios. Imagínense para quien conoce al Señor. Porque tal vez no suena bonito esto de que Cristo murió por nosotros, pero yo también en morir, si es posible, por otro cristiano.
yo también sacrificarme por otro. Ahí como que no nos gusta tanto, pero dice aquí que en esto sabemos y conocemos que somos cristianos cuando estamos dispuestos a morir como Cristo lo hizo. Mire más adelante, capítulo 4, versículos 7 y 8, mire cómo dice: amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 7, lea el capítulo 4. Amado, amémonos. Amémonos unos a otros. ¿Por qué razón entonces hacemos eso? Bueno, porque cuando nosotros nos amamos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Si tú puedes amar con el amor ágape, el amor sacrificial de Cristo, es porque tú has nacido de Dios. Si no lo puedes hacer, tienes que revisar porque probablemente no has nacido. El que no ama, aquí lo dice el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si yo no amo, si no puedo amar como Cristo, posiblemente, no posible, dice la Biblia que si no amo aquí, no he nacido. No conozco a Dios. Ahora, miren cómo dice otro versículo, y esto que dice Juan prácticamente fue lo que dijo Jesús. Juan solamente está haciendo un eco de lo que Jesús dijo ya en Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Escucha lo que dice Juan, no primera de Juan, sino Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Dice Jesús: un mandamiento nuevo les doy. Este versículo ya lo hemos mencionado muchas veces acá, pero lo vamos a repetir otra vez. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué? Que se amen los unos a los otros. Jesús, ¿y por qué debemos de amarnos los unos a los otros? ¿O cómo debemos hacerlo? Bueno, amen a los otros como yo lo he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos a los otros. Jesús está diciendo, ¿sabe cuál es el mejor testimonio para los inconversos? Para las personas que no conocen de Dios. ¿Cómo nosotros nos comportamos? Los inconversos ven más nuestra vida que nuestra predicación. Ven más nuestro comportamiento entre nosotros que lo que tú puedas decirle, yo pueda decirle. Jesús dice, ámense ustedes unos a los otros. Ámense. ¿Por qué? Porque si ustedes se aman como yo lo hice por ustedes, los otros van a reconocer, van a decir, ustedes son cristianos. Ustedes son de Dios de verdad. Ustedes son nacidos del Señor. ¿Y por qué? Porque se aman con un amor que nosotros no tenemos. Cuando se habla creo que en los años 300, cuando los hicieron el Coliseo Romano, ustedes saben que mataron a muchos cristianos en el Coliseo Romano, que lucharon en el Coliseo y soltaron los leones. Ahí mataron a muchos cristianos. El Coliseo Romano está como un monumento ahí en Italia. Usted sabe que, dice la historia, que las personas, los que estaban ahí, los romanos que estaban despertando aquel acto de diversión para ellos, porque era un momento trágico, ellos decían, miren cómo se aman. Hasta los últimos minutos de su vida, estos cristianos, ahí, que iban a ser despedazados por los leones, ellos expresaron su amor los unos por los otros. Y los que estaban ahí dijeron, miren cómo se aman. ¿Por qué? Porque el amor es una muestra indiscutible, irrefutable, de un nacimiento verdadero. El versículo 20 dice, y 21 dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos de Dios. Si llegara a pasar que tú dices, sí, yo me estoy comportando, yo estoy andando por el amor que Cristo me ha mostrado en mí y lo estoy mostrando a otros hermanos y me estoy amándolo sacrificialmente como Cristo lo hizo. Yo tengo una actitud de un amor cristiano y yo estoy seguro de que soy un creyente, pero siento que mi corazón muchas veces no me quiere como
respaldar eso que yo siento. Como que mi corazón está condenándome, lo que dice el versículo aquí. Que si tu corazón te condena, te dice que tal vez no lo eres, y tú estás seguro que estás amando, te dice el texto aquí, que tú debes de confiar, que tú debes de descansar en Dios, de que tú le perteneces a Él. Aún en contra de tu propio corazón, que tal vez está trayendo a tu mente que no lo eres, y más que tú has mostrado la evidencia de que tú eres, porque lo has mostrado por el amor verdadero que tienes hacia otro y cómo te comporta, pero a pesar de eso sientes como ese deseo o ese impulso que te dice, no, tal vez no eres. Dice el texto que debes de descansar en Dios, porque Dios es mayor que tu corazón. Dios está por encima de tu corazón. Esta certeza es tan poderosa que si nuestro corazón engañoso nos condena, nos hace sentir como que no soy de la verdad, a pesar de que nosotros hemos dado fruto, testimonio de lo contrario, aun aunque nosotros sentimos esa certeza de salvación. Yo soy cristiano, yo soy salvo, aunque mi corazón me esté ahí punzando, diciéndome tal vez no, por esto y por esto. Dice que aunque tenga esa duda y ha comprobado por la Biblia y por la evidencia del fruto del Espíritu Santo de que eres creyente, aún así tú podrás descansar en Dios y saber, Cristo, Dios, es mayor que mi corazón, está por encima de mi corazón, y si Él dice que yo soy hijo, soy hijo. Pero si también tu corazón te dice que no, y no ha dado fruto, no ha mostrado que eres, entonces debes también prestar atención y darte cuenta, porque también el corazón nos indica cuando algo está mal. Pero si tu corazón, dice el versículo 21, si tu corazón te confirma, te respalda, si tu corazón te apoya, te dice sí, te da esa certeza de que tú eres hijo de Dios, dice el texto que mucho mejor. Gloria a Dios, mucho mejor. Porque seguirás confiado ante Dios, seguirá con esa certeza de salvación que tú has evidenciado por el amor en acción por el hermano. Recuérdense que esto es un beneficio del amor en acción por el hermano. Entonces, ¿qué vimos? Cuando tú llevas una vida caracterizada por el amor cristiano, como Cristo lo hizo, ¿qué beneficio tiene? Seguridad de salvación. Yo dije a usted que una vez en mi vida, y creo que todo cristiano lo ha hecho, cuando nosotros tenemos esa inseguridad, ¿será que soy cristiano? Uno de los libros a los que yo fui en la palabra de Dios fue a Primera de Juan. Y ahí yo pude confirmar que sí, lo era. Porque la palabra de Dios pude ver muchas cosas aquí que estaban en mí, que eran características mías. Entonces, la palabra de Dios, el amor por el cristiano me da seguridad. Vamos a ver otro segundo beneficio que hay, el versículo 22. Y este beneficio es oraciones contestadas. Otro beneficio que resulta del amor por el hermano, como Cristo lo hizo, es que nosotros tenemos una comunión ante Dios y tenemos oraciones contestadas. Y vamos a explicar un poquito ese punto. Versículo 22. Y todo lo que pidamos, lo recibimos o lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Recibir respuesta a nuestras oraciones es un beneficio de nuestra seguridad en Dios, de que nosotros andamos en amor práctico con otros. Cuando tú andas en amor práctico con otros, quiere decir que tú andas también en comunión con Dios, comunión con otro. Y cuando tú estás en comunión con Dios, tú vas entonces a pedirle a Dios conforme a su voluntad. Y Dios te va a escuchar. Y Dios va a responder tu oración conforme a su propósito. Y sea lo que Dios diga, tú vas a estar conforme. ¿Por qué? Porque tú estás andando, porque yo estoy andando en obediencia. Cuando estamos andando en obediencia a Dios y su palabra, andamos en la voluntad de Dios. Entonces Dios nos oye. Es lo que dice el verso aquí. Que si tenemos esa confianza, dice, todo lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos, ¿qué?
La consecuencia de que lo recibimos de Él es porque guardar es lo mismo que si andamos en sus mandamientos, en obediencia, y hacemos las cosas que son agradables ante Dios. La vida de obediencia es una vida donde mis oraciones no van a ser interrumpidas por la desobediencia. Si Dios no contesta algo, yo puedo descartar que no es por mi desobediencia. Es porque así Él quiso. Miren cómo dice Mateo capítulo 22, versículo 37 y 40. Mateo 22, 37 hasta el 40. Dice, y Él le contestó, hablando de Jesús, amarás al Señor tu Dios. Bueno, creo que fue un fariseo que te preguntó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos dos mandamientos son aquellos que resumen en pocas palabras los 10 mandamientos. Los dos mandamientos resumen estos dos, los mandamientos del Señor se resumen en estos dos. Porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, lo obvio es que si tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a amar también a tu semejante de la misma manera, de la misma forma, lo vas a amar. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, también vamos a amar al prójimo. Miren cómo dice también Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás o cualquier otro mandamiento, en esta palabra se resume. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada, no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí lo que está diciendo el texto, en pocas palabras, que cuando tú amas a tu semejante, cuando tú amas al hermano en la fe, como Cristo enseñó, dice, tú no vas a hacer aquellas otras prohibiciones que la palabra de Dios te dice, ¿cómo qué? Cometer adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Eso no lo vas a hacer porque le estás amando. Todo este tipo de pecados que se hacen es porque no amamos al prójimo, como debe ser. El amor no hace mal al prójimo, dice el versículo 10 de Mateo capítulo 22. El amor no hace mal al prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando usted anda con una vida caracterizada por el amor del Señor, por el amor que Cristo mostró, el amor ágape hacia otros hermanos, el segundo beneficio que tenemos es que tenemos una comunión con Dios. Y por tanto, cuando vayamos a Dios en oración, nuestras oraciones van a ser contestadas conforme al propósito de Dios, porque andamos en obediencia. Andamos en obediencia. La vida de comunión íntima con Dios, en obediencia a su palabra, en amor para con otros, nos da seguridad de que si nosotros pedimos algo a Dios que está en sus planes, en dárnoslos, Él, Dios, nos lo concederá cuando andamos en comunión. Ven como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿En qué? Que si guardamos su mandamiento. Otra evidencia de que yo estoy andando, de que tengo seguridad de salvación, es que guardo los mandamientos del Señor. Porque nosotros estamos pidiendo, cuando usted anda en comunión con Dios, cuando usted anda en una relación con el Señor, usted está pidiendo alineado, miren, alineado con Dios. Estamos en la misma línea con el Señor cuando estamos en comunión en cuanto a su voluntad. De todo modo, sea lo que sea, aunque tú tengas esa comunión con Dios, si Dios decide no contestar la oración que tú estás haciendo conforme a lo que tú esperabas,
algo va a pasar. ¿Sabe qué? Tú vas a tener paz y conformidad con la voluntad de Dios. Porque cuando uno está en comunión con Dios, cuando uno está sujeto a la voluntad de Dios, uno no va a atacar contra Dios si Dios dijo no en algo. O si Dios no me dio lo que yo esperaba y quería. Uno va a estar conforme. Señor, tú sabes todo. ¿Ustedes saben cuál es la clave de la oración, de la oración verdadera? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12 hasta el 15. Aquí estamos como que le he puesto yo la clave de la oración. Capítulo 5, versículo 12. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Esto es salvación. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de tan simple. Eso me gusta mucho de Juan. Juan es tan simple. Juan no se complica. Juan dice que el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, el que ha creído en Él, tiene la vida. Con eso es suficiente, porque nosotros podemos decir implícitamente, podemos decir, bueno, si Jesús dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿qué es lo que está implícito? Que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bueno, para que nosotros no nos compliquemos con buscar la implicidad de esa palabra, de esta frase, el mismo Juan dice en mi versículo que estamos leyendo, el 12, dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, a cristianos, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepan que tienen o tenéis la vida eterna. Ahí viene la palabra la clave. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Esta es la seguridad. Esta es la certeza que tenemos, si eres cristiano. Dice, ¿cuál? Que si pedimos cualquier cosa, aquí dice el texto, si pedimos cualquier cosa conforme, eso es alineado, conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Cuando usted pide a Dios conforme a su voluntad, cuando usted está en comunión con Dios, le conoce. Entonces, si está pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y no va a contestar. Es por esto que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando declaramos bendiciones o oraciones para personas que violan la voluntad de Dios como si yo fuera un Dios. No, porque si alguien que se sujeta a la voluntad de Dios nunca se atreve a decir, yo te doy esto en mi nombre, o te digo, tienes eso. No, porque ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Cuando siempre nosotros oramos, siempre debemos decir, si Dios quiere, si es su voluntad, si es conforme a lo que Él quiera, la tenemos contestada la oración. Así que esta es la clave de la oración. Cuando usted está en comunión con Dios, cuando usted conoce a Dios, entonces, y está pidiendo algo al Señor, Él va a contestar la respuesta. Te va a dar una respuesta. Dios nunca se queda sin respuesta. Dios dice sí, no. Incluso el silencio es una respuesta también. Entonces se va a pensar por qué es que muchas veces los incrédulos, las personas que no conocen de Dios, ellos dicen, yo oro a Dios todos los días, o yo le oro. Pero en el fondo, ellos dicen, pero no siento como que Dios me escucha. ¿Por qué no ora usted, pastor? ¿Por qué no ora tú, hermano, por mí? Pide a Dios por mi hija. Porque yo le pido, pero yo no puedo, yo siento como que Dios no me escucha. Bueno, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. No es que Dios no puede escuchar, porque Dios puede escuchar todo, pero Dios no atiende tu solicitud. ¿Por qué? Porque hay un mayor problema. Tú estás mal y necesitas venir a Dios en arrepentimiento. Y entonces así vas a Dios a escuchar la oración. Entonces, el segundo beneficio que tenemos de una vida que se caracteriza por vivir amando a los hermanos, amando a los demás en acción, como vimos en el versículo 17 y 18, es que Dios escucha mi oración. Vamos a ver el último beneficio, y es la presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente. Alguien que se caracteriza por el amor en acción sacrificial como Cristo hacia otro cristiano, es alguien que tiene permanentemente el Espíritu Santo en él.
versículos 23 y 24 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y este es su mandamiento. ¿Cuál? Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. El que guarda su mandamiento permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el amor, por el Espíritu Santo que nos ha dado. La vida cristiana comienza con la obediencia a este mandamiento en específico. La vida cristiana comienza con la obediencia a este mandamiento del versículo 23. La vida cristiana comienza, la salvación comienza con la obediencia a este versículo. ¿Cuál? Creer en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Yo no comienzo primero a ver todo lo que dice la Biblia para después querer obedecerlo. No, yo primero comienzo obedeciendo este mandamiento, creer en Cristo. Dice, creer en Cristo. Este es el mandamiento que creamos en el nombre del Hijo de Dios para salvación. Y a esto le sigue lo siguiente, perdón, valga la redundancia, le sigue esto. ¿Qué? La evidencia de que conoces a Dios, que ha creído en Cristo, es el amor por los hermanos, el amor unos por otros, como Cristo nos modeló y nos mandó. Es increíble que apenas tú te conviertes a Cristo, al Señor verdaderamente, al instante ya tú considera a tus hermanos como familia. Yo pudiera estar ahora mismo allá en Afganistán, en un país lejísimo, y si allá hay un cristiano que yo conozco por primera vez el día de hoy, lo voy a tratar como un hermano, como familia, aunque no lo conozco. Pero si tiene a Cristo, es suficiente. Porque hay un vínculo y ya comienzo a amarlo. Porque cuando yo comienzo y creo en Cristo, entonces yo voy a amar a los demás. Miren cómo dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, 29. Juan 6, 29. Jesús les respondió, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que crean en el que Él ha enviado. Que crean. Creer, esto es fe. Esto es abrazar a Cristo. Esto es entregarte a Él y verlo como el único bote salvavidas en toda la humanidad que existe, Cristo Jesús. Creer en Él. Este es el mandamiento, esta es la obra de Dios, que crea en Él. Más adelante, Juan 13:34 dice, ya lo leímos anteriormente, pero lo vuelvo a leer otra vez. Un mandamiento nuevo le doy, que se amen unos a otros, que como yo le he amado, así también se amen unos a otros. El versículo, capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo le he amado. La Biblia repite mucho lo mismo. ¿Por qué? Porque el amor es característico, el amor ágape es característico de cristianismo. Es característico de alguien que conoce al Señor. Versículo 24 sigue diciendo, nos habla que la obediencia, el obedecer los mandamientos de Dios o andar en esa obediencia es muestra de que estamos permanentemente unidos a Cristo y que Cristo nos da esa certeza de seguridad de que somos suyos y Él nuestro. Si usted se ha fijado en estos versículos 23 a 24, hay tres palabras clave que son las palabras clave de la salvación. ¿Cuáles son? Creer, amar y obedecer. Esto es lo que es ser cristiano. Ser cristiano o lo que es igual a salvación es creer, amar y obedecer. Son las tres evidencias principales de salvación verdadera. Las tres evidencias principales de salvación verdadera es creer en el nombre de Cristo, amar a Dios, amar a mi prójimo y obedecer sus mandamientos. Esas son las evidencias marcadas de un verdadero creyente. Esta última, la obediencia, nuestra permanencia en Cristo y Cristo en nosotros, es el tercer beneficio que vimos ya. Tercer beneficio, que Cristo permanece en ti y el Espíritu Santo también permanece en ti. Cristo mora en mí permanentemente. Cristo me ha dado al Espíritu Santo
el cual mora en el creyente y tú puedes sentirlo. Yo puedo sentirlo, el Espíritu Santo, cuando esté en mi vida. Su presencia se siente en uno. Permanece en el cristiano. Está ahí, el Espíritu Santo. Miren cómo dice para ir terminando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan 4, 13. En esto sabemos, aquí está la palabra otra vez. Recuerdan que le dije que esta palabra sabemos, que es certeza, aparece 12 veces. Dice, en esto sabemos que permanecemos en Él. ¿En qué? En que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo es la arras, es el sello, es la marca que tú tienes de que eres cristiano. Es una evidencia también irrefutable, el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sientes? Bueno, tú debes saber. Si tú cuando pecas, cuando fallas a Dios, sientes ese punzón del Espíritu Santo diciéndote, tú tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte, hiciste mal. Eso es una muestra de que Él está ahí. Ahora, si no lo sientes, probablemente no lo tienes. Conclusión. La seguridad de salvación, la comunión con Cristo, la confianza de corazón en la oración a Dios, la cual Dios contesta conforme a su propósito siempre, y la permanencia del Espíritu Santo en mi vida como creyente, en obediencia a Dios y su palabra, son los beneficios que nosotros podemos disfrutar de una vida que se caracteriza por el sacrificio, ese amor sacrificial, ese amor en acción por los hermanos, como Cristo lo hizo y como Cristo también nos manda a nosotros que hagamos. Estos beneficios, seguridad, oraciones, comunión, oración contestada y una permanencia constante del Espíritu Santo y de Dios en mi vida son resultados de una vida que se caracteriza por amar a los demás como Cristo lo hizo. Si tú estás disfrutando estos beneficios que son resultantes del amor por el hermano, da gloria a Dios. Dice, Señor, gracias. Te alabo por esto, porque me permite vivir así, estoy haciendo. Sigue creciendo en esa gracia, sigue creciendo más y más en esa gracia que Dios te ha permitido, que nos permite tener. Pero si has notado que no estás disfrutando de esos beneficios del amor sacrificial por el hermano, si no estás disfrutando de esos beneficios de seguridad de salvación, de esos beneficios de oración contestada en comunión con Dios y de esos beneficios de sentir la presencia permanente del Espíritu Santo en tu vida, si no estás disfrutando de eso en tu vida y hay ciertas áreas que necesita que Dios fortalezca más, entonces también puede venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo lucho con mi identidad, yo lucho con mi inseguridad de salvación, yo que tú me ayudes. Perdóname en esta área, perdóname, ayúdame a andar. Ayúdame a vivir obedeciendo tu palabra. Pídele a Dios que te ayude cada día a andar como Él, como Cristo anduvo. Ese es el honor más grande que nosotros podemos tener. Yo quiero ser como mi maestro. Yo lo quiero ser. Yo quiero ser como Él. Comprométete entonces. Comprométete en que tú vas a vivir, de que vas a invertir tiempo en encontrarte con Dios en su palabra todos los días y obedecerle. Cuando pedimos a Dios, ayúdame en esto, también hay una responsabilidad mía que es, yo me comprometo contigo, Señor. Yo me comprometo contigo porque el Señor no va a hacer nada que tú no quieras ni hacerlo. El Señor, alguien dice 50-50, 50-50. Pon tu parte. Josué 1:1. Esfuérzate y sé valiente y yo te ayudaré. Entonces, estos son los beneficios de una vida que se caracteriza por vivir, por andar en el amor en acción. En el amor en acción lo vimos la semana pasada, así que precisamente eso es lo que nos queda a nosotros ahora, ¿qué? Acción. Accionar. Nos queda que nosotros vayamos y vivamos ese amor. Y qué bueno es decir ahora mismo
Si yo muero ahora mismo al salir de aquí, yo sé lo que soy. Yo sé dónde voy. Yo sé en quién estoy y quién está en mí. Tengo seguridad de salvación. Que tú puedes decir que si estás pidiendo algo a Dios y Dios no te contesta, tú puedes decir, yo sé que si Dios me va a contestar esta oración, no es porque ando mal, es porque Él no ha querido y me agrado en eso, estoy conforme en esto. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra que se va a predicar en esta tarde. Dios, gracias porque tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso, Señor, y porque nosotros podemos gozarnos en una vida que se deleita en ti, primeramente, que se deleita en tu palabra, que se deleita en obedecerte, y segundo, que se deleita en amar a otros como tú lo amaste. Qué hermoso es seguir el legado de Cristo. Gracias por darnos salvación, gracias por darnos seguridad de salvación, gracias por darnos y hacernos entender de que si andamos en comunión contigo, tú nos escuchas y que tu voluntad siempre está ahí en medio de nuestras oraciones. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias porque tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti, estamos unidos. Gracias, Señor. Que tú trabajes en esta comunión nuestra para que podamos disfrutar más. Que tú seas transformando nuestras vidas más y más a la semejanza de Cristo. Gracias, Señor Jesús, por ser ese amigo fiel. Te alabamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.